Pensemos en, una refacción industrial de $1,000 que compramos en Asia. Ajá, la típica importación. Exacto. Pero para cuando aterriza en una bodega en Monterrey, el costo ya rozó los 1,800. Y hoy, en este análisis a fondo, no vamos a culpar a la inflación. Claro, no. Vamos a abrir la caja negra de la aduana mexicana. Porque, el gobierno cobra impuestos hasta por el plástico de burbujas que envuelve ese paquete, literalmente. Sí, totalmente. Y el motor de esa caja negra es el famoso Impuesto General de Importación, o sea, el IGI. Así es. Y para quienes operan cadenas de suministro, pues entender esto no es nada más ir y pagar aranceles. Es descifrar un escudo regulatorio. Un escudo que de la noche a la mañana puede destruir o multiplicar los márgenes de ganancia. Es que tradicionalmente pensamos en la aduana como una simple puerta. Un filtro donde declaras tu caja y ya, pasas. Ojalá fuera así de sencillo. Pero, revisando los textos legales, pues se parece mucho más a un cadenero de un antro. Un cadenero con tarifas dinámicas bastante extremas. Me gusta esa analogía. Y bueno, el peaje del cadenero cambia no solo por el producto, sino por dónde se fabricó y, escucha esto, hasta por cuánto costó el combustible del barco para llegar a México. Exacto. El mecanismo, funciona con un algoritmo súper sensible. Tienes el arancel ad valorem, que es un porcentaje, luego el específico, que es un cobro fijo por kilo o litro, y el mixto. Ok, pero la verdadera trampa ahí no es el porcentaje de la tasa, ¿verdad? Es la base sobre la que el cadenero calcula el cobro. Claro, la ley aduanera exige que este cálculo se haga sobre el valor en aduana, o sea, no sobre el precio de fábrica que dice tu factura bonita. Pausa. Ese valor en aduana obliga a sumar seguros, empaques y fletes. Entonces, si hay una crisis global de contenedores y los envíos se encarecen brutalmente, la carga fiscal sube en automático. Sí, así es. Incluso si tu refacción sigue costando los mismos $1,000 en China. El sistema tributario mexicano está amarrado a la volatilidad logística global. ¡Wow! O sea que el importador absorbe todo el impacto internacional. Todo. Y para meterle más estrés al asunto, el artículo 131 de la Constitución permite al Ejecutivo modificar estas tarifas de forma express. Con un simple decreto. Con un decreto. Si detectan que la industria nacional necesita protección contra importaciones, ¡pum!, te cambian la regla de inmediato. ¡Qué locura! Con tantas variables, hacer planeación financiera es un campo minado. Sobre todo si no tienes la clasificación perfecta, que ahí entra la LIGIE, esta ley que da un código global a cada producto. Uy, sí, la LIGE. Y la línea es súper borrosa. Imagina un reloj inteligente nuevo. La aduana lo clasifica como aparato de relojería, dispositivo médico por los sensores o equipo de telecomunicaciones. Buena pregunta. Y me imagino que un solo dígito equivocado en ese código arancelario transforma todo el esquema fiscal. Te voltea el negocio. Una mala clasificación no solo te altera el IGI, es un efecto dominó. Te cambia el derecho de trámite aduanal, el famoso DTA, y puede detonar cuotas compensatorias si hay sospecha de dumping. Y además te arrastra otros impuestos, como el IEPS o el IVA. Todo pende de un hilo, o más bien, de la precisión de ese código. Exacto. Toda la rentabilidad depende de eso. Lo cual nos lleva a pensar que un error honesto de cálculo es estadísticamente altísimo. Digamos, el flete sube en alta mar, el agente clasifica mal un cable y ya quedaste a deber impuestos. Y ojo, porque el sistema no perdona los errores honestos. Ahí es donde entra el terror de los importadores, el PAMA, el procedimiento administrativo en materia aduanera. Ah, el famoso PAMA. ¿Y qué pasa si detectan una discrepancia chiquita, digamos del 10%? Pues inmovilizan físicamente la mercancía en la frontera, como medida precautoria. O sea, te secuestran el inventario. Ese es el verdadero riesgo, no solo la multa. Totalmente. La multa duele, puede ser del 130 al 150% de lo omitido, pero el desastre real es tener la mercancía congelada meses. Claro, porque eso rompe contratos, detiene líneas de producción enteras. El cumplimiento normativo termina siendo un costo operativo más crítico que el propio arancel. Así es. Y agárrate, porque si la investigación dice que hubo dolo, o sea que se usaron documentos alterados, ya no es un tema administrativo. Se vuelve penal, ¿no? Exacto. Se tipifica como delito de contrabando. Y eso en México se castiga con cárcel. ¡Qué brutalidad! O sea, el comercio exterior mexicano te exige una precisión quirúrgica.
El valor de tu producto muta dependiendo de su viaje y del escrutinio de cada papelito. Es que al final es un mecanismo diseñado para proteger. Busca que la velocidad del comercio global no pase por encima del mercado interno. Pues nos deja con una reflexión bastante provocativa para terminar este análisis. La próxima vez que veamos cualquier producto importado en nuestra casa, vale la pena pensar en la complejidad de esa aduana. Totalmente, porque nunca es solo el costo de fabricación. Exacto. ¿Cuánto de ese precio final representa realmente los materiales y la ingeniería, y cuánto es simplemente el costo invisible de haber sobrevivido al cadenero de la frontera?